Yo creo que el error más común que hay es la todología. Yo lo sé todo, yo me Ya. apaño con todo, es así por tu artículo 33, pero los 7.000 inspectores que hay de Hacienda no opinan lo mismo. Ha sido la cagada que has dicho, madre mía, no sé dónde meterme, la que he liado. Algo pasó, se me atascó el cero, me di cuenta no solo que de ese fallo que en vez de poner 500 había puesto 50.000 euros, sino de que había puesto 50.000 euros de gasto en unas lucecitas. Si el plazo es hasta el día 20, me traían las facturas el día 19. La mayoría de cagadas que yo he tenido han sido por ir con prisas. Yo no sé si las empresas que estoy gestionando en la asesoría van a cerrar y tengo que Claro. aprender más. Yo no sé si en declaraciones de renta me voy a montar en el dólar y puedo vivir bien lo que queda de año. Yo no sé si la costura va a venir bien. Si ahora de repente hago 4 trajes de fallera míos y la gente se enamora y me empiezan a contratar para Fallas 2027. No lo sé. Pero ese es el riesgo que tiene ser autónomo. Paqui Sanchis es asesora fiscal y contable con más de 20 años de experiencia, especializada en apagar incendios financieros en pymes y hoy atraviesa una nueva etapa profesional, comenzando su segundo emprendimiento en la costura de indumentaria tradicional. Bienvenidos a Diario de un Emprendedor, un podcast donde exploramos todos los éxitos y los fracasos de los emprendedores para que aprendas, te inspires y, por qué no, te diviertas con sus anécdotas más curiosas. Hoy tengo el placer de entrevistar a Paqui Sanchis, fundadora de Ostara Creaciones, y este es su diario como emprendedora. Paqui, bienvenida. Muchísimas gracias. En hallada. ¿Empezamos con las preguntitas? Empezamos cuando quieras. Para alguien que no te conoce, ¿quién es Paqui y a qué se dedica? Pues Paqui es una persona que se ha hecho a sí misma con un gato y ¿Lo has otra que dicho? vendrá más tarde. Y bueno, curiosa, inquieta y siempre con ganas de aprender. Yo tengo una formación universitaria y demás, pero, al final, cosas que pasan, uno al final se tiene que dedicar a lo que le gusta, porque por A mucho lo que que le estudies, si no gusta. le pones el alma, no está. Y bueno, pues llevo muchos kilómetros a la espalda por trabajo. Me fui de casa me fui de casa, como si me hubiera reñido con mis padres, no, me fui a estudiar con 19 años a Castellón y después de Castellón vino Burgos, Zaragoza, Madrid, eh, Asturias y, ¿Y tú de dónde eres, eh, Paqui? ¿Eres de Asturias? no, yo soy de Aldaya, llevo de Ah, Aldaya de mira. toda la vida, Vale, valencianota, me gusta, me gusta. valencianata. Paisana. O sea que has trotado por todo el mundo, por toda España, Sí, en sí. busca de un futuro. No, al final las cosas me llevaban donde fuera, o sea, a Castellón me fui porque en la Universidad de Valencia no tenía plaza y me fui a Castellón, una universidad más pequeña y más, bueno, y allí aprendí, eh, aprendí a valerme sola, porque siempre había sido muy independiente, pero ahí fue cuando estás a 70 kilómetros de casa. Pero cuando estás lejos te tienes que valer sola y ya no hay nadie que te despierta por las mañanas, ni hay nadie que Claro. te dice buenas noches, ni hay nadie que te arropa y si estás mala, pues te fastidias. Y entonces, bien, eso digamos que forja, cosa que recomiendo. Para mí fue como ir a la mili, pues parecido. ¿A qué edad Y tenías cuando te fuiste de casa? dieci 19. Sí, porque estuve una temporada en Francia estudiando y repetí Oh, COVID. madre mía. Ostras. ¿Y qué has estudiado? Pues estudié derecho me lo dejé colgado para hacer criminología, acabé Wow. criminología, aprendí el mundo de la empresa, que a mí eso de los números nunca no me había gustado, pero bueno, viendo los delitos de guante blanco y cosas así, pues me emocioné. Hice
hice criminología, me moló el mundo de la empresa, hice ADE y acabé ADE y empecé, bueno, había trabajado en siniestros para una compañía de seguros y demás, hasta que decidí abrir una asesoría, pero también era porque un amigo, él empezaba a tener clientes de asesoría y él dice: "Es que yo", dice: "Yo soy abogado". Pero lo que pasa que se terció, que estaba, pues, asesorando a empresas y tal, y ellos querían que le llevara la contabilidad. Y me dice: "¿Puedes hacerlo tú?". Y ese fue el origen de mi asesoría. Qué bueno. Y cuando vio que estaba a ver, va a sonar mal, pero bueno, aquí tratamos de sincerarnos, ¿no? Y decir lo bonito y lo malo. Totalmente. Eso es. Que en los meses de febrero y marzo solía estar rascándome la barriga, por no decir otras partes, pues entonces me decía: "¿Y si acabas derecho, te colegias y me echas una mano?". Digo: "Pues vale". Así que acabé derecho. En su Pero gestoría. dime, perdón. En su gestoría, ¿no? No, si él era un despacho de abogados, de abogado, Ah, bueno, vale. solo Vale, estaba vale, él. vale, vale. Ostras, qué bueno. Sí, sí. Entonces él coincidió que se fue, compartía despacho con uno que era diseñador gráfico o algo así, y cuando él marchó, entré yo. Y entonces ya empezó nuestra sociedad, por decirlo de alguna manera. Hey, si habéis llegado hasta aquí, significa que te interesa aprender, mejorar y seguir creciendo como empresario. Así que suscríbete a mi canal, ya que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y entrevistas que de verdad aporten valor a las pymes y a emprendedores que están en el mismo camino que tú. Y quién sabe, quizás en el próximo episodio estés tú aquí contando tu historia. Sigamos. O sea, tu idea no era emprender desde un principio, simplemente era sacarte derecho y también luego criminología y dedicarte a investigación, imagino, o el tema de abogados, pero no tenías en la mente emprender como tal un negocio. No, a mí me ha gustado siempre, a ver, llamarlo empollona, bueno, igual es al uso la gente que no sé si en el Sí, 2026 se sí. seguirá usando esa palabra, Yo creo que sí, espero. No somos tan mayores. pero siempre me ha gustado mucho aprender y sobre todo ir al origen de las cosas, el porqué. Entonces, yo empecé derecho y y bueno, en primero de derecho es un horror, o sea, ahí hubo una criba centenaria, y en segundo, yo tenía derecho penal, tenía derecho procesal y demás. Y en derecho penal, yo me preguntaba el porqué de las cosas. Yo tenía es que también el profesor que yo tenía, José Luis González Cusack, era uno de los fundadores de Los Inhumanos. Entonces, imagínate, entre el profesorado y el grupo de la tarde, que éramos 10 o 12, allí las clases eran, o sea, ¿Qué es esto aquello de los era. inhumanos? No, no lo conozco. ¿Qué es? ¿No conoces Los Inhumanos? Es un grupo de Valencia de principios de los años 80, en el que habían 80.000 personas, todos vestidos con un sayo como si fueran frailes, y cantaban la de qué difícil es hacer el amor en un Ah, bueno, siglo. vale, sí. ¿Vale? Vale, sí, Tenían sí, canciones de ese estilo. conozco la letra, pero no sabía que era de los inhumanos. La verdad que no lo desconocía. Creo que sí, igual estoy metiendo la pata en directo, pero yo diría que sí. Pero eran este tipo de canciones, Que yo ¿no? soy del 90, ¿eh? ¿No? O sea, a lo mejor me pillas un poco más jovencito. Yo soy del 82, pero bueno, en fin, Ah, va. bueno, tampoco. Tampoco nos vamos mucho. No. Pues no, no lo conocía, no lo conocía. Sí, sí, claro. Luego además tuvieron, no sé si a finales de los 90, principios de los 2000, tuvo una especie de vuelta, porque como eran tanta gente, daba igual que uno se fuera y otro entrara. No era. Claro. ¿Y Y cómo bueno, te influenció el profesor? ¡buah! Porque tenía, no, él era característico. Yo es que yo de ese profesor ha sido mi profesor. Los pantalones vaqueros estaban cosidos, o sea, estaban planchados con la raya al medio, así como si fueran unos chinos o fueran unos pantalones más. Ya, ya. Y él con americana siempre bien vestido, o sea, impecable. Pero es que él era el catedrático y la profesora titular era de Teruel. Entonces, la profesora titular era más arreu, más espontánea, más tal, mientras González Cusack tenía que tener pues como un estatus, yo soy el catedrático, yo tal, la otra no. La otra es, yo soy la titular Y ya está, ¿no?
Y ya está, yo digo las cosas como son. Muy buena profesora, pero claro, el carácter al final con 12 personas, pues uno es más él, no tiene que aparentar tanto o que tener tanta seriedad en algunos momentos. Y bueno, la cuestión es que con ellos las clases eran muy, muy divertidas y también mis compañeros, que entre ellos había mucho funcionariado que estaban estudiando carrera para sumar puntos y escalar posiciones. Entonces, bueno, aquello era un cachondeo. Un cachondeo, pero aprendías. Y entonces, claro, con ese afán investigador que yo tenía, yo siempre me hacía preguntas. Y digo, vale, me parece muy bien. El homicidio contemplado en el artículo 138 del Código Penal tiene una pena de 10 a 15 años. Yo estudié con el Código Penal del 95. Digo, me parece estupendo, pero digo, si con la primera puñalada tú matas a alguien, ¿vale? Lo que es ensañamiento de matar provocando un dolor inhumano y demás, digo, ¿dónde está la explicación a meterle 18 puñaladas más? Yo no tiene sentido. Yo no, Claro. no. Y entonces, el profesor, porque esto fue, o sea, esta conversación fue después del examen de junio de Derecho Penal 1, me dice, es que eso no es, eso dice, eso no es derecho. Dice, eso es criminología. Dice, porque el derecho simplemente se ha cometido, derecho penal, se ha cometido una serie de infracciones que están tipificadas y se te asigna una pena y ya, hasta ahí. Y digo, pues es que, digo, yo no lo termino de entender. No. Que te faltaba algo, ¿no? Sí, claro. Digo, a ver, de aquellas empezaban a despuntar series como Mentes Criminales y cosas así. Y digo, es que, claro, para llegar ahí, y me dice, ahí, para llegar hasta ahí, están los chicos de la brocha, que son los criminalistas, y dice, y luego están los criminólogos, que son como Brass, que estás ahí sentado pensando, y digo, ostras, pues a mí que me paguen por pensar, la verdad es. Y, y nada, acabé hasta tercero, me saqué la diplomatura y me cambié a criminología. Porque de aquellas estaban allá por el Pleistoceno, existían las diplomaturas, las licenciaturas, y luego estaban el segundo ciclo de las licenciaturas que realmente eran cuarto y quinto. Y para acceder a ellas tenías que tener la diplomatura hecha. Entonces, ahí fue otro de los impases de mi vida marciana en algunos momentos, en el que yo hago la preinscripción, de aquella no es como ahora con ordenadores, sino que tú tenías que rellenar un librito en el cual ponías el orden de las carreras que querías hacer y demás. Y algo pasó, que hubo un error en un número y yo había elegido Alicante, pero es que acabé en Asturias. Ostras. Acabé en Asturias porque un 3 fue un 8 o vete tú a saber qué. A mí me llamó una señora Rosa, muy amable ella, y me dice, es que te llamo de la Universidad de Oviedo. Yo de aquellas pensaba que me iban a vender algo, porque claro, que se hacía en la Universidad de Oviedo en mi vida. Y dice, no, es que has hecho una prescripción de criminología. Digo, una prescripción, digo, pero si era un segundo ciclo digo, en la Universidad de Alicante. Y dice, no, pues esto es un posgrado en la Universidad de Oviedo. Pues Bueno, vale. y ahí te fuiste, ¿no? Sin Y pensarlo. ahí me fui con mis padres enfadados. Claro, es que no me iba a Alicante, o sea, de repente en mi vida se interpusieron 803 kilómetros. Era, papá, mamá, hoy es viernes, hoy acabo mis prácticas y que sepáis que me piro a Asturias. Oye, ¿y Entonces, cómo pasas de ahí a ser gestora contable? pues cuando acabé criminología, vi que matar era vulgar, matar a cualquier persona. Te faltó una carrera para saber que matar era vulgar. Sí, sí. Y entonces me empezaron Parecía otra cosa desde fuera. Sí, 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 es que era, a ver, porque realmente la gente ve, vale, mi respeto más grande a la violencia machista y todo, o sea, la violencia vicaria, todos los crímenes que hay, los derechos de humanidad, o sea, todos. Pero estadísticamente, los homicidios más frecuentes se suelen dar de aquellas, de cuando yo estaba mirando las estadísticas de aquella época y tal, se daban en Galicia por temas de lindes. Entre paisanos, esta es mi linde, esta no es mi linde, o sea, las separaciones se llaman pegollos o mojones.
este pegollo está aquí, y entonces había un hombre, fortachón, cogía el pegollo y lo cambiaba de sitio. Y eso era, claro, imagínate de aquellas que el catastro no estaba unificado conforme estamos todos Claro. controlados ahora. Entonces empezaban a mover el cacharro ese que separaba el lindero, se liaban a hostias, perdón, y los mayores homicidios, la Y tasa se más. mataban. Sí, Ostras. bueno, y si no se llegaban a matar eran delitos de lesiones, que para el caso ABA, ¿sabes? Pero Madre mía. O sea, que ahí teníais faena. sí, sí, era divertidísimo. Pero bueno, descubrí el mundo de la empresa y me gustaba, porque de la misma manera que yo me preguntaba que por qué alguien, si a la primera puñalada lo mataba, le blandía 80 puñaladas más, también me preguntaba que si alguien era rico, ¿por qué robaba? Entonces digo, ¿qué tendrá el mundo de la empresa que tanto atrae? Porque, a ver, tú eres un empresario para vivir bien, pero o tú tienes cierta reputación en algún ámbito académico, político, lo que sea, y vives bien, pero ¿a qué robas? Si ya te da y en siete vidas no te lo acabas. Y entonces ese fue el inicio de empezar a estudiar empresarial, ¿sabe? O sea, además, acabaste criminología y luego estudiaste ADE. Madre mía. Te iba a hacer una pregunta respecto a esto. ¿Consideras que es importante tener títulos universitarios para poder emprender en un No, negocio? no. Lo que hay que tener son ganas. O sea, un título universitario, si tú tienes ganas, tienes la capacidad para aprender y más rápido que si tú estudias. Por ejemplo, Nacho Manzano es un gran cocinero con dos, no sé si le han dado la tercera estrella Michelin, yo creo que sí, y él no tiene título de cocina. Él ha aprendido de la cocina de su madre, de guisanderas y De demás. hacer, de hacer y de hacer. Claro, entonces, jolines, y hay gente, por ejemplo, mi hermano, mi padre era fontanero, tenía una fontanería con mi abuelo y demás, y mi hermano no estudió. Mi hermano, él, de ver, de ayudar, de mirar contadores con mi padre cuando eso, o sea, no hace falta más. La formación universitaria yo creo que, que está mal orientada, ¿vale? O sea, el otro día un compañero me hizo una pregunta y me dijo, ¿tú a qué importancia, o sea, qué grado de importancia le das a la formación universitaria y a la formación profesional? Digo, es que yo creo que con tanto plan educativo que hay, al final se ha distorsionado un poco la visión. Yo pienso que una carrera universitaria es algo como más ambiguo, que te hace divagar más y que al final para que tú con posgrados, con el máster, no sé, con el doctorado, lo que sea, llegas a tener un conocimiento, pero ni siquiera es total, de, de un ámbito, ¿vale? Yo qué sé, puede ser filología, puede ser derecho, puede ser magisterio o lo que sea. Ahora mismo, después del Tratado de Bolonia, las carreras universitarias tenían una índole más práctica, que dices, estupendo. O sea, si yo entro en derecho y, y empiezo a ir a tribunales y demás y a hacer las asignaturas más resolviendo casos prácticos, aprendes mejor. Y luego ya tienes la escuela de práctica jurídica, bueno, que ahora es el máster en acceso a la abogacía y procura. Y dices, bien, pero la formación profesional no iba por detrás ni estaba subsumida. A ti un sábado por la noche se te rompe un grifo y dime tú si antes le rezas a un abogado o le rezas a un fontanero. O sea, cada formación universitaria tiene unas aspiraciones, o de aquellas era, ser licenciado era ser el hermano pequeño de Dios, pero ahora yo creo que está todo tan mezclado que sí, a ver, por ejemplo, si no tienes el grado en Derecho, no puedes acceder al máster. Si no puedes acceder al máster, no eres abogado. Entonces Sí, tienes que claro. pasar por ahí. Hay ciertos negocios que te hace falta un mínimo, una base.
Pero luego yo creo que ya entra los miedos, el síndrome del impostor, el que no creo que sea suficiente, entonces quiero más títulos para creerme que soy suficiente, y entras en un parálisis por análisis que al final acabas sí, tendrás un montón de titulaciones, sabrás un poco de todo, pero como tú bien dices, como se aprende bien, correctamente, es haciendo, porque eso te conlleva a que te equivoques, y cuando te equivocas hay un aprendizaje y te vas, digamos, quitando esos bloqueos mentales, porque muchas veces la cabeza funciona de que, esa es la ansiedad, ¿no? Funciona como que se imagina cosas antes de que pasen, y creen y dibujan una realidad alternativa que no sabes si puede pasar o no, pero lo hace para que tú no te muevas de tu zona de confort y no, digamos, sobreesfuerces la mente para hacer algo que no conoces, no sabes si se va a salir bien o salir mal. Y la gente que sobrepasa esos límites son los que normalmente son los que consiguen cosas y son los que consiguen, pues ya te digo, o sea, ya esto se extrapola también al mundo del trabajador, el mundo del empresario. O sea, si tú quieres ser directivo o si tú quieres tener una empresa que ayude a muchas personas, pues tienes que lidiar con esos miedos, con esas parálisis, y al final se aprende al hacer. Claro, es que yo pienso que desde las instituciones o la misma sociedad está esa titulitis que parece que necesitas tener un papel en tu pared que te diga que sabes hacer algo. Yo, por ejemplo, tengo Sí, yo jornadas, igual, yo igual. jornadas sobre la capacidad jurídica y económica de la mujer, desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Un, un congreso de transporte y el certificado de capacitación en seguros. Tengo eso, pero ¿Para porque qué, no? sí, porque había unas clavijas y colgué los cuadros. Ahí Y, debajo de mi mesa tengo otros tantos más, pero oye, ¿has dicho progreso de transporte? ¿Y eso, sí, eso cómo lo has conseguido? en la universidad tenía, Ah, tenía un profesor, ese otro también, porque a ver, eh, yo hacía, o sea, ¿ves? De derecho mercantil también es una asignatura que tengo muy buen recuerdo y creo que ADE no me costó por los profesores. Un profesor era Fernando Martínez, creo que era el apellido, y era el profesor titular o el catedrático de Derecho Mercantil. Y nos daba clase y demás, y él siempre iba por el mundo del transporte, las cartas deportes y demás, que luego, ya os contaré, que a mí me valió. qué recuerdos. Uf, pero bueno, y luego había una profesora que se llamaba Victoria Petit Lavalle, que era, si habéis visto el diablo se viste de Prada, el personaje de Claro, Meryl Streep, esa rubia y tal, pero bueno, en vez de ser de, no sé cuánto me dirá esa señora, 1,80 m, pues era metro más 50. pequeña. Sí, pero era concentrada. Más compacta, ¿no? Sí, dicen que los venenos y los perfumes van en frascos pequeños, pues esta señora era así. Y yo, la verdad es que en esa asignatura no lo exigían, ¿vale? O sea, nunca lo verbalizaron, pero sí que es verdad que tú los veías venir, así como el profesor de Derecho Penal lo veías con tejanos, con la raya, pero con tejanos. Ellos siempre venían de traje, siempre venían, vamos, no tenían ni un pelo fuera del sitio, ellos. Y entonces te dabas cuenta también que dentro del mismo derecho había como submundos. Entonces, aunque tú acabes derecho, no llegas a conocer todo. Y bueno, esta señora a mí me impactó, es que yo, no sé, guardo recuerdos muy bonitos de muchas asignaturas. Pero esta señora, yo me acuerdo, en los exámenes eran orales. Había una grabadora, por si acaso querías recurrir, y eran orales. Y estaba el profesor haciendo preguntas y esta señora leyendo el periódico. Bueno, total, nosotros teníamos, podías estar viendo el examen de tus compañeros. Y en aquella tanda, que suspendí, por supuesto, acordamos que 2 personas, o sea, que cuando te quedaran 2 personas, tú podías entrar para quitarte los nervios, para ver más o menos cómo estaba el ambiente y demás. Bueno, eh, entra el que hacía 2 o el anterior a mí, y estaba la señora leyendo el periódico, no me acuerdo de ni qué periódico, ni qué día era, y el profesor empieza a hacerle preguntas, y tú esto, y los pagarés, y el derecho de marcas, y las patentes, y cuántos años tienes
¿qué puedes hacer con una marca? Y este se atascó y no decía algunas cosas, balbuceaba, o sea, intuías a nivel estudiante que se lo había mirado, que evidentemente estaba nervioso, y el profesor también lo vio e intentaba como empujarlo de alguna manera a que hablara. Bueno, total, después de 15 minutos sin conseguirlo, dice, Victoria, ¿tú tienes alguna pregunta para él? Y sin bajar el periódico dice, total, si está suspenso, ¿qué vamos a cambiar, le pregunte o no? Y mi gran lección, la primera de aquel día, era de cara, siempre, aunque duela. Buena Pero lección. buena lección, ir siempre de cara. Y, y luego lo viví en mis carnes. El profesor me empezó a hacer preguntas y yo tenía unos conocimientos que, según sus palabras, no eran mentira, pero no era, o sea, no era toda la asignatura. O sea, sin esto suspendes, pero tampoco es que llegas al mínimo, cheta. Y ahí me dijo, en el Congreso de Transporte, yo te veía con muy buena cara, tira por ahí si es que mi asignatura te gusta, dice que por ahí irás bien, ¿vale? Y luego me metí a criminología. Casi. Sí, pero Oye, como si de un gurú se tratara, años después, mi primer cliente en asesoría, cuando hacía planes de empresa por un bono social de un banco y demás, tuvo una empresa de transporte y llegué a gestionar 7 empresas de transporte al mismo tiempo. Así que, bueno, te sirvió de algo. sí, Te sí, sirvió de algo. Oye, ¿y cómo viste esa época? ¿Cómo fue para ti? para mí, la época de esos años de diplomatura, para mí eran aprendizajes, es que sobre la vida, porque, claro, yo tenía 19, 20 años y mis compañeros tenían 50, 60, había algún jubilado, un médico jubilado creo que había, que se aburría en casa y dice, es que toda la vida entre hospitales, guardias y demás, ahora salgo de, o sea, salgo del hospital, me meto en casa y ¿qué hago? Y se puso a estudiar. Entonces, además de una formación académica, también tuve el privilegio de tener una formación humana, porque mis compañeros, yo era la bebita de todos ellos, lo normal era que acostumbrado en el instituto y toda la vida a ir por las mañanas, tú fueras por las mañanas, yo iba por las tardes. O sea, estabas Y estudiando mientras que estabas en la gestoría con 7 empresas a la vez de transportes. sí, ¡Buah! yo O sea, tiene creo que que ser, no, no, no pararías. Bueno, también vivías sola, imagino, ¿no? Estabas en un sitio donde no. Estabas en Asturias, ¿no? Por aquella época, entiendo. sí, sí, cuando Estarías acabé sola, Derecho, tendrías tus compañeros, a lo mejor tus amigos, pero la familia estaba en Aldaya. O sea, que estabas claro, sola. Trabajabas y estudiabas. claro, yo eso, empecé en Derecho en Castellón y luego ya a los años fue cuando me fui a Asturias y ahí luego volví a Aldaya. Ahora ya O estoy en sea, casa, estoy es tranquila. una buena experiencia, ¿eh? Porque, claro, imagino que aprenderías un montón. Sí, sí, porque volví a casa en el año 2022, después de haber estado 16 años o así en el norte. El año anterior a yo volver, al coche le hice 56.000 kilómetros y la gran mayoría trabajando. O sea, la gran mayoría eran viajes de trabajo. Yo desde Oviedo iba mucho a Madrid, iba mucho a Barcelona, a Córdoba también fui por trabajo, a Ciudad Real. O sea, el coche y yo éramos uno. Yo tenía una maleta en el coche porque sabía dónde me despertaba, pero no dónde me iba a acostar. Qué Entonces, bueno. vivir con, sí, bueno, guay una temporadita cuando llevas 5 años igual, Claro, normal. la verdad Y es que todo es esto un era poco. todo esto era por el negocio, por Sí, la en la empresa. última época sí. Nos habíamos ¿Y qué asociado. tenías que ir a casa de los clientes o tenías que ir a los despachos, a las empresas o algo así? En algunos casos, en empresas grandes, teníamos que, si iba con mi socio, porque dábamos tanto la cobertura legal como la cobertura contable, si iba con mi socio, hacíamos, pues solía ser para preparar juicios, pero eran juicios gordos. Y si iba yo, si era más el peso a la parte contable y no era como respaldo a la parte legal,
Estábamos hablando de que a lo mejor íbamos a hacer, pues, una especie de auditorías privadas o algo para que ellos vieran la contabilidad Vale, como la hacían, porque ellos tenían contables, pero si no cuadraban las cuentas o también, sobre todo, la habría que orientación de auditar, ¿no? qué hago. Mm, Imagino que sería cuando ya estuviese la casa en llamas, ¿no? Imagino que será alguna denuncia de Hacienda o... ¿no? Os llamarían cuando ya estaba la cosa ya bastante calentita. mal. Sí, Sí. normalmente sí, O sea, que era bajo presión. siempre, siempre, siempre. ¿Y eso cómo lo manejabas en esas situaciones? Con 19 años. No, con 19 años no me metía tanto, o sea, ya cuando estaba apagando fuegos por ahí ya tenía 30 y ¿Y alguno más. cómo era eso? ¿Cómo era un día normal de Paqui a los 30 años? Te Oye, despertabas y ya con el teléfono, imagino, ya con el teléfono en la oreja, ¿no? Con los WhatsApp, con los mensajes. sí, pues a ver, un día cuando Paqui tenía 30 años de aquellas estaba casada, porque me dio tiempo a encontrar al marido, aunque luego nos lo pensamos mejor y lo deshicimos. Ah, bueno. Sonaba el teléfono y la verdad es que con 30 años ya te tomas el mundo a chufla. Ya no estaba de vuelta de aquellas, todo se ha dicho, porque he tenido muchos malhumores por ello. No estaba de vuelta, pero ya estaba empezando a dar la vuelta. Solía empezar a las, no sé, en algunas ocasiones era algún cliente que no había dormido bien, porque estaría dándole vueltas a una inspección de Hacienda, a que tenía que despedir a algún trabajador, lo que fuera. Y entonces solían ser bastante civilinos y a las 8 de la mañana llamaban, ¿te apetece desayunar? Y digo, pues la primera cara que veo en el día no me apetece que sea la tuya. Déjame mirarme primero en el espejo y luego ya hablamos. Pero solían empezar así los días, ¿no? De, ¿te apetece desayunar? Y si no cogía, me iba al despacho y si podía, intentaba empezar el día tranquila. Porque si ya lo empezabas corriendo, acabas el día más acelerado. Claro, Y bueno, los clientes bastante hay que educarlos. Hay que educar a los clientes igual que se educa a un hijo. Porque ellos, sobre todo la gente que empieza, lo llevan. Claro, es como si a mí me dan un bisturí y me dicen tienes que operar a esta operación a corazón abierto. No, no sabes, te ahogas y ya simplemente el hecho de claro, el anestesista va a venir a tiempo, a ti te crea estrés. Entonces yo entiendo que una persona cuando emprende puede tener, venimos a lo de antes, tú puedes tener todos los conocimientos, pero si no estás de hacerlo o siempre has tenido una supervisión, es normal, da vértigo. claro, Empezar da vértigo y te lo digo yo que he empezado y te lo digo por experiencia de ser la mamá de muchas empresas. claro, ¿Y qué pasa? Sobre todo cuando venían impuestos. ¿Me sale a pagar, me sale a devolver? No lo sé, no me ha pasado claro, las facturas todavía y la bola de cristal la tengo en el taller. claro. Ya, no Claro. lo sé. Tú que has visto tanto error de empresario, ¿cuál es el error, digamos, más común y más grave que has visto en todos tus clientes? ¿Qué más se repetía? Pues mira, yo creo que el error más común que hay, y no es carrera universitaria, es la todología. Yo lo sé todo, yo me Ya. apaño con todo y esto es El así ego. por mi artículo 33. Y dices, muy bien, es así por tu artículo 33, pero los 7.000 inspectores que hay de Hacienda no opinan lo mismo. Veas tú cómo lo argumentas. Y ese es un error para mí de base, ¿no? El no dejarse enseñar por la experiencia. Yo esto lo hago así y como yo pienso que esto es bueno, pues va a ser bueno. Y no. Uno es ese. ¿Y esto crees que es tú también has estado en Francia y eso no sé si habrás conocido algún caso, algún cliente fuera del país de España? ¿Que es porque eso pasa en España únicamente o pasa en todo el mundo? ¿O es que somos Yo- un país con el ego muy alto? los españoles, más que el ego alto, yo creo que es cultural. Dime tú, y no lo de todos los españoles, de la gente que se pone delante de un toro y me da igual que sea una corrida de toros que sea San Fermines. O sea, aquí tenemos una cantidad, y no digo locos, sino de No, valientes, por metro cuadrado, una mezcla de valentía y imprudencia, ¿no? Y un poco... sí.
Sí, 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 sí. Que es pasmosa. En Francia, por ejemplo, que es el terreno más conocido para mí, la gente tiene más, tiene más pudor, siempre, o por lo menos lo que yo he visto, siempre han sido más prudentes para todo, Claro, más, más más educados de otra cautelosos. manera, sí, más cauteloso. Y yo cuando hacía intercambios con Francia, con el instituto, yo veía, por un lado, que era una región del noreste, era en la región de la Lorena, que sí, guerras mundiales, influencia alemana y demás, el carácter, o sea, evidentemente era muy diferente el español. Pero yo allí vi el respeto de, o sea, las mochilas, no eran mochilas como las que llevábamos nosotros, sino que eran maletines de estos de cuero, como si fuera un abogado de 50 años aquí en España. Todos escribían con pluma, o sea, eran cosas que a mí me chocaban. Y ese respeto, pero también fue el primer sitio donde vi a dos chicos besarse en mitad del patio, con 14 años. Y no pasaba absolutamente nada, yo estaba horrorizada, horrorizada. No, o sea, Así que porque no es lo común. no era lo común esa naturalidad en algunos aspectos y esa, no sé cómo decirlo, esa, esas, mm, ese respeto al profesorado y demás, como aquí en España se tenía a lo mejor en los años 70. Claro. Entonces, era, tienes que salir fuera, pero no salir fuera, es que yo he estado en Cancún, he estado en Maldivas, eso de estar en una playa vuelta y vuelta, no. Tienes que No estar vale. fuera, conociendo el territorio, me da En el igual. día a día. Sí, y tú has ido a Francia, tú has ido a México o tú has ido a Portugal, si te has mezclado con la gente y has vivido con la gente, si no, son vacaciones. Claro, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Claro. Entonces, te vale para crecer y para ver que nosotros somos como somos. Te puedes comparar con alguien de Albacete que puede ser igual de valiente e imprudente que tú, pero no es lo único que hay en este mundo. Entonces, forma de emprender española. O sea, y no es un estereotipo. Hay gente de todas las clases, de todas índoles, pero lo que yo me he encontrado es gente, por ejemplo, en transporte, que se ha dedicado a conducir camiones de la cantera hasta el solar o hasta donde fuera. eh, y por lo menos en Asturias, que son muy característicos, entonces, como que ya, sí, es que yo he llevado camiones toda la vida. Me parece muy Claro, bien. Digo, eso de cortando huevos, aprende a capar, me parece perfecto. O sea, es elemento base. Digo, pero además de eso, llevar una empresa es contabilidad, eh, es tener los papeles en regla, tener la tarjeta de transporte, tener el tacógrafo, no pasarse de velocidad, influye totalmente, sí. en muchísimas cosas. Pero bien, Espero que estés disfrutando la entrevista tanto como yo. Escuchar experiencias así me recuerda por qué creé el diagnóstico financiero estratégico, para ayudarte a adelantarte a los problemas antes de que aparezcan y tomar decisiones con claridad, control y rentabilidad. A través del diagnóstico analizamos en profundidad tu empresa para saber qué es exactamente lo que necesita. Desde mejorar tu rentabilidad eliminando costes innecesarios, optimizar tus seguros para estar protegido en cualquier tipo de imprevisto, hasta conseguir la mejor financiación y las subvenciones que hagan impulsar el crecimiento de tu empresa sin necesidad de asfixiar tu caja. Trabajo codo con profesionales expertos en el campo de la financiación, el control financiero, seguros, subvenciones y compra-venta de empresas, para que tengas en un solo lugar todo lo que tu pyme necesita para seguir avanzando con control y seguridad. Si quieres saber lo que tu empresa necesita, agenda una reunión conmigo y lo vemos juntos. Te dejaré el link en la descripción para que puedas agendar la cita. Y ahora sigamos con la entrevista porque se va a poner súper interesante. Yo tengo una también he cosa. trabajado en el sector de la logística y es un sector también donde por lo general no hay muchas mujeres y por lo general también los hombres como que son bastante, pues yo lo hago, ¿no? Todo lo hago yo soy más listo que nadie. Imagino claro, si ellos ya son así y encima
el que le lleva la contabilidad es una mujer, entiendo que habrás tenido un poquito de fricción, ¿no? Y más en Asturias, que oye, con todo el amor ahí al norte, pero claro, son un poco más conservadores, yo creo, que el resto. Sí, Imagino sí, que sí. habrás tenido un poquito de fricción en cuanto a llevar su contabilidad, a saber un poco más que ellos y además ser mujer. Sí, en Asturias hay películas que son La Torre de Suso, por ejemplo, em, calde, caldo de gallina, creo que se llama, Ay, me suena. Sí. que es La Torre de Suso es un chico se muere, ¿vale? Y van los amigos a despedirse de él o al funeral y a partir de ahí pasan cosas. O sea, tampoco me gusta mucho el cine, pero no voy a destripar, porque igual que a mí me gusta la Muy bien, sorpresa. muy bien, muy bien, así me gusta. Y sale, creo que es Malena Alterio, trabajando en un supermercado voy a poner Mieres, por ser un pueblo pequeño de interior de las cuencas y demás. Y entonces allí se ve la imagen de una mujer que hace un puchero y como el marido creo que estaba en el bar o alguien dice que no le gusta, coge y lo tira. Entonces las mujeres en Asturias son muy guerreras, son muy valquirias, pero ese sometimiento al hombre se nota culturalmente. Una cosa es Oviedo, Gijón, Avilés, ciudades grandes, pero Mieres, por ejemplo, que aunque sea una ciudad semigrande, tiene esas cuencas y ese intrínseco de las posiciones del hombre y la mujer. De hecho, en algunas zonas me contaban que la mujer cocinaba para el hombre, daba igual que fuera el pequeño, cocinaba una cosa y para las mujeres otra. Entonces, hasta ahí llegaba la Vaya. cultura. Y que claro, que de repente una mujer fuera la que tuviera que tener la economía en sus manos, no acababa de encajar. Y alguna gente, pues bueno, esto era pues justo porque la mujer era la que confiaba en mí y había peloteras en casa, pero eso ya era de puertas para adentro, yo no me meto. Y luego había algunas personas que al que era mi socio le preguntaban que cuánto cobraba yo. Mi socio es madrileño, entonces también tiene una mentalidad abierta. Dice, eso se lo preguntas a ella. Dice, ella no se mete ni en mis procesos penales ni en lo que yo cobro. Yo no me voy a meter en su economía ni las horas de trabajo, esfuerzo y dedicación o sea, que va a tener para ti. Claro. Entonces, en Asturias, eso me lo he encontrado, el ser mujer, tela. Pero ¿Y con tú que has hombres estado, y tú que has estado pa' aquí en las entrañas de los negocios, has visto muchos negocios y también has visto un negocio caer, imagino, o sí. cerrar? ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que lleva un año de vida en esto de la empresa? ¿Qué consejos le darías para que evitase caer o que su negocio cerrase? A un emprendedor con un año le diría, eh, por un lado, ten intuición, pero intuición sin ego. Es decir, si tú, como antes, te asomas por la ventana y dices, uy, no me gustan las nubes, parece que va a llover. O a lo mejor ese sin saber por qué coges y coges un paraguas porque piensas que va a llover. Hazle caso a eso, hazle caso a esa voz interior que todos tenemos y que muchas veces queremos ocultar. Por un lado, o sea, eso lo respeto. Por otro lado, decir que ni nadie nace enseñado, ni, eh, ni nadie es el mejor, ni nadie es el peor. Hay muchos puntos de vista, muchos enfoques sobre las cosas, ninguno es el correcto ni el acertado, porque a lo mejor lo que vale para aquí, en otros sitios no vale. Es decir, y para muestra un botón, o sea, tú haces una fabada, que me pasó, traes fabas, traes el compango y traes todo de primera calidad a Valencia, y si no le pones el agua adecuada, no sale. Claro, Entonces, cada cosa tiene su entorno, cada cosa tiene su aprendizaje y tú puedes ser muy bueno haciendo el trabajo en sí, pero la experiencia, equivocarte no es malo. Te dirá cómo tienes que llamarlo y sobre todo la humildad. Si te equivocas, no pasa nada, no pasa nada, porque hay errores que puede que no lleguen a ningún sitio. Por ejemplo, si yo a un psicólogo le pongo que tiene que declarar IVA cuando realmente está exento, a mí me llama el de Hacienda
y me dice, chata, esto no es así, te has equivocado. Bueno, pues le das a un botón y ya está, y se cambia. O a lo mejor hay un cirujano que abre a alguien y no sabe que es hemofílico y le hace un tajo de nada, se desangra y se muere. Entonces, los errores hay de todas las formas, tamaños, colores y dimensiones. Entonces, todos nos vamos a equivocar, todos nos hemos equivocado en nuestra vida. Y quien diga que no, miente. Porque no puede ser... Ahí ¡Hala, hala! va, los ¡Madre! gatos. No puedes ser experto en todo, sobre todo si no te has metido en ello. Estoy de acuerdo. O sea, digamos que tendríamos dos, ¿no? La sigue tu intuición, que eso Sigue me tu parece, intuición. estoy súper de acuerdo. Y la otra es equivócate. Equivócate y comete errores, que es donde se aprende. Claro. Y ahí te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu peor error en la contabilidad llevando a un cliente? ¿Cuál ha sido la cagada que has dicho, madre mía, no sé dónde meterme, la que he liado? ¿Ahora cómo hago esto para...? La que he llevado. Tenía una empresa y eso me ha pasado. Bueno, no ha sido cagada, ha sido cagada Despiste. mía, cagada mía, contabilizando. Sí, en Asturias, un transportista, y todo fue porque, por no mirar bien un número. Bueno, claro, si no, evidentemente. Resulta que yo llevaba una empresa de transporte y algo pasó, se me atascó el cero que yo le puse, que yo puse, no lo sé, a lo mejor en vez de poner 500,00, pues claro, 500 y dos ceros son 5.000, 50.000, ¿vale? Y yo, claro, la parte buena es que si tú sabes cómo va una empresa, te equivocas, pero luego tienes esa intuición de darle vueltas y llegar el por qué, ¿no? Entonces yo le hice la liquidación a un chico que tenía un camión y la mujer me pasaba las facturas y demás. Entonces yo como gastos había puesto pues 50.000. Y claro, él no se enteró Hostia. porque realmente, como no tenía que pagar, si hubiera tenido que pagar, entonces las cosas se hubieran Madre descubierto mía, o sea, mucho antes. el IVA a devolver, ¿no? A saco. Claro. Y digo, ostras, y sale tanto. Y digo, y cuando o sea, yo liquidé porque tenían esa costumbre de si el plazo es hasta el día 20, me traían las facturas el día 19. Ya, bueno, eso es típico. Entonces, Sí. la mayoría de cagadas que yo he tenido, que afortunadamente creo que todas las he podido arreglar, han sido por ir con prisas. Claro. Entonces, no dejarlo todo para el último día. Ahora, aunque esté con dos negocios muy diferentes, yo el día 12 ya no cojo facturas. Tú tienes 3 meses y intento que sean mes a mes. Porque, oye, tú tienes 3 meses. En esos 3 meses, dedícate a poner las facturitas en una carpeta y vienes y me las traes. Porque el día 15 es el último día de domiciliaciones y el día 20 es el último día de la liquidación en sí. Entonces, si tú a mí me lo traes el día 19 a las 8 de la tarde, Claro. no pretendas que esté bien. Y ojo, que no es algo que me descargue. Que O que todos no metas tenemos cosas. todas, o que te falte una por meter, o... Claro. Entonces, yo aquel día puse y me salían, no sé, iba a compensar, que no le di a devolver, no sé, imagínate, 18.000 euros. Y digo, hostia. Aquí pasa algo. Pero estaba tan cansada que le digo, Claro. para adelante. Y ya mañana ¡Guau! lo veré. Me di cuenta no solo que de ese fallo que en vez de poner 500 había puesto 50.000 euros, sino de que había puesto 50.000 euros de gasto en unas lucecitas del camión que la esposa del camionero. Las luces más caras y la de mejor calidad del mundo. Claro, claro. No, pero es que eran lucecitas decorativas para Navidades, para ir. Menos mal que no cantaban el Jingle Bells o vete tú a saber qué, o el burrito sabanero, porque si no ya sería la repanocha. Entonces, claro, ya envié un escrito a Hacienda y digo, es que se me ha ido el dedo con los ceros y todo era pues no poner punto tal. En Hacienda me dijeron, vale,
no pasa nada, se hace una complementaria y ya está. O sea, Y ya está. no, es que es eso, en Hacienda normalmente todos esos errores tú tienes 4 años y todo tiene solución. O la gran Ujú. mayoría de cosas tiene solución. Lo que no tiene solución es cuando no haces bien tu trabajo. Entonces, yo hago bien, estaba con la intuición, con el rucurruc de este de Claro. por qué me Yo creo que chirría. yo añadiría que no haces bien y además eres consciente de que no lo haces bien. Sí, sí, Que sí. supongo que habrá de todo. Me imagino que habrá asesores fiscales y contables y tal que saben que lo hacen mal porque no les gusta su trabajo o porque a lo mejor no tienen ganas de trabajar y son unos dejados o poco profesionales. A ver, eso también. Hay gente para todo. Yo conozco una chica que vino este verano, le había llegado un requerimiento y era porque el asesor no le había presentado unos trimestres y demás. Digo, ¿pero tú le pagabas? Y me dice, sí. Claro, Digo, porque una cosa de valorar tu trabajo, yo, por lo menos en el mío, es, te puedo cobrar a mes o al trimestre, pero antes de la liquidación, o sea, mi trabajo tiene que estar hecho, o sea, hecho y pagado. y pagado, Entonces, claro. igual que yo trabajo para ti y te hago los impuestos, liquidaciones, requerimientos, lo que sea, porque muchas veces todo entra en el precio, también te pido que valores tú mi trabajo y me lo Claro, pagues. Y entonces, exacto. mucha gente, nadie se queja de si va al Mercadona, sabe que si tú no pagas un brick de leche, te vas sin el brick de leche. Pero en estos trabajos que son de pensar, que realmente no se ve el esfuerzo que se hace, eh, se tiende, están muy buenos pagadores y gente que, Sí, que lleva las excusas. Es que cuando cobre ya te pagaré. Y sí, digo, es que mi trabajo está hecho por un lado, digo, pero por otro lado, a la seguridad social le importa un bledo que tú cobres o no cobres. claro, Entonces, también lo que me decías antes de consejos, tenerse respeto y valorar el trabajo. Da igual que tengas título, da igual que no tengas título, da igual como totalmente. yo, que ahora mismo, pues después de la Dana, yo trabajo en casa. Da igual que estés cara a la calle, da igual lo que sea, pero un trabajo es digno, dediques a lo que te dediques y es algo de lo que tú comes, tú y los tuyos. En mi caso, Totalmente. yo solo tengo 2 gatos, pero hay familias enteras que Que son dependen, situaciones raras, claro. Imagínate, la mujer acaba de dar a luz a un niño o no trabaja, por lo que sea, y está el marido. Entonces, día que no trabajas y día que no cobras por tu trabajo, día que no comes. totalmente, Entonces, respetemos. O sea, totalmente. respétate a ti y al trabajo que tú haces. Sé lo que sea, me da igual, pero ponlo en valor. Porque si tú empiezas a acumular gente que no te paga, a lo mejor puedes vivir sin ese dinero de esas personas que no te pagan, pero a esas personas les estás generando un derecho también de, es que yo, pues no, y ves que tienen dinero, o sea, ves que, porque es que no te pueden mentir. Si facturas 60.000 euros al trimestre, 75 o 100 o lo que tú pidas como asesor, dices, es que te estoy llevando la contabilidad y me estás mintiendo a la cara. Es que, exactamente, Pero bueno, estoy eso de ya. acuerdo. Oye, Paqui, ¿cómo pasa una gestora contable de llevar una contabilidad a una empresa de costura o a la costura? Pues, a ver, a mí coser siempre ha sido algo que me ha gustado y que he mamado en casa, porque mi tía ha sido bordadora, mi madre también trabajaba en una casa ajena y ella pues era au pair y además llevaba toda la parte de planchado y tal, porque era un empresario bastante, bastante importante. Entonces ella siempre ha estado, o sea, ya no solo en combinar ropa y vestir bien, sino que la ropa además tenga una buena presencia. Mi hermana hizo corte y confección, o sea, en casa todos. Yo creo que de O sea, viene de pequeña, familia. sí, 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 viene de familia. Yo cosía cosas y tal, ¿no? Entonces siempre he tenido como ese gusanillo. Y yo le hacía ropa a mis Barbies, pero conforme podía, sin saber. O sea, cogía de mi hermana si estaba haciendo algo o un retal de cualquier sitio y yo le ataba así, pues ahora vas a ser romana. Entonces le ponía una especie de toga, una capita y demás. Y siempre me ha gustado. Y cuando me fui a Asturias, yo
hubo una época en la que, claro, estaba siempre, 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 siempre trabajando. Y digo, no, aquí hay que vivir, que eso forma parte del respeto, o sea, el autónomo 24 horas trabajando, eso evidentemente es así, pero también eh, hay que tener unos momentos para ti mismo. Y da igual, yo a veces pues hago meditación, a veces me pongo a coser, a veces salgo a dar un paseo, pero siempre me dedicaba un tiempo a mí misma. Pero claro, eso lo aprendes también con la práctica. Con la práctica de que tienes ansiedad, se te cae el pelo mogollón y demás. Y es cuando decides parar. Yo los viernes por la tarde me apunté a una academia de patronaje de corte y confección en Asturias. Fue, yo creo que una de las primeras cosas que hice. No conozco a nadie, y entonces pues es otra manera de socializar en algo que a mí me gusta. Y ahí empecé a coser. Yo me hacía mi ropa, yo me lo hacía todo. De hecho, tenemos, bueno, ahora ya hace ya que no paso por allí, le hacíamos ropa a los maniquís. Entonces, le tomaba, claro, cuando aprendías que si cogía las medidas, que Claro. si esto, que si lo otro, y hacíamos bien. Y ahí empezó todo de una manera más o menos profesional, entre comillas, muchas comillas. Para mí era un hobby, pero claro, yo al final la ansiedad la canalizaba cosiendo y hacía las cosas estas que son para limpiarse la cara a las mujeres, que son redondas. Sí, sí, como la almohadilla, ¿no? ¿Almohadillas? Sí, esas almohadillas, yo las hacía con toallas viejas, me hacía manoplitas para la ducha y demás. Entonces, además de hacer ropa, hacía cosas para casa, hacía cortinas, hacía de todo. Entonces, claro, llegó un momento en el que mi marido, muy sabio él, me dice, ya vale, ¿no? Ya vale, ¿no? Y Tengo digo, vale. muchas en casa, ¿eh? Entonces, también coincidió que una amiga que tenía, oye, ¿tú me harías una falda? Digo, pues sí, pues está buena falda. Y empecé a hacer cositas, pero en plan hobby. Sí, muchas veces el hecho de coser era, quedábamos para tomar un café con leche o lo que fuera, y yo estaba cosiendo y aquella estaba o leyendo o haciendo sus cosas. O sea, era como un tiempo en común con amigos en el que yo a esa chica, mi amiga Raquel, que ahora está en Suiza, ella estaba leyendo y tal, Raquel, te tengo que medir no sé qué. Y ella me hacía, pues venga, pues mídeme no sé qué, vamos a hacer prácticas de medida y vamos a hacer no sé qué, ya no tengo unos pantalones. Y así luego me lo fui dejando, ya era más, algo más ocasional, más arreglos, más esto, a lo mejor tengo un evento, tengo una boda y me apetece hacerme algo. Y luego cuando volví a casa, volví a Aldaya porque mi madre se puso muy malita, al final faltó, y en vez de volver, decidí quedarme con mi padre. Así volví. O sea, después de tantos años en Asturias, la cruda realidad de la vuelta fue esa, ¿no? Yo venía cuando podía, pero mm, lo pasé muy mal, ¿no? Esos últimos 6 meses de mi madre. No. Entonces ahí te das cuenta de, ostras, todo lo que he perdido, todo no sé qué, y siempre por priorizar mi trabajo. Entonces también consejo navegantes, disfrutar. Y de ahí la importancia de que tengas un trabajo que te guste tanto. Y bueno, cuando falta mi madre, me vengo, o sea, me quedo en Aldaya y me apunto a una academia de indumentaria. Pero porque, bueno, me compré mi tela y digo, voy a aprender a hacerme mi traje de fallera. Y empecé. Y luego una chica de la falla me dijo que le arreglara un vestido, se lo arreglé y era, dice, es que no me acaba de ajustar, no me acaba de cerrar el corpiño. La realidad era que le faltaba un trozo así tan ancho como mi cabeza o más. Y digo, macho, eso no me acaba de cerrar. Eso es, Eso sálvese es buena, otra colega. talla. Entonces, bueno, le cogí de los bajos, se lo puse en la espalda, bueno, total, que al final la chica empezó a hacer propaganda de, de, de ese injerto que nos habíamos conseguido sacar de la manga y ella se pudo vestir en fallas y tal, porque, o sea, esto estamos hablando del 2 de marzo y ya ves Ostras, cuándo son. con ¿Sabes? urgencia. Sí, eso fue. Y, y a partir de ahí ya, pues, oye, me arreglarías no sé qué, Marías no sé cuántos, yo sigo confeccionando mis trajes de fallera. Y en este agosto pasado me pasaron 3 cosas. Una inspección de una chica, de un asesor muy malo, pero muy malo,
por dejadez, una inspección de una señora a la que le tengo muchísimo aprecio, por un asesor que yo sé que es una asesoría por la que pasan muchos becarios. Entonces, el fallo para esta inspección es que los encargados no vigilaban el trabajo de los becarios. Entonces, tan importante es tener un becario como que tú vigiles el trabajo, primero para enseñarle a él cómo hacerlo y luego, segundo, para no tener estas cagadas, porque estamos hablando ahora que Hacienda le reclama 25.000 euros, 25.000, Claro. 28.000, o sea, una auténtica burrada. Y la responsabilidad es de la empresa, no de la asesoría. La responsabilidad, claro, en principio es la empresa. Sí que es verdad que había unas facturas sin pasar y luego, no eran 25, eran como 38, era una burrada. Pero luego tú como cliente le puedes reclamar al asesor para que puedes Claro, denunciarlo. claro, porque está el trabajo, o sea, el trabajo está mal contabilizado, había facturas que estaban duplicadas, facturas que no, o sea, de gastos, facturas de ventas que no estaban declaradas, porque en vez de venir en formato factura, venía como en un listado y entonces no se prestaría atención o lo que fuera y no se pasaban. Claro, ahí estamos hablando de muchos miles de euros que no se pasaron. Claro. Entonces, claro, para mí, función de- del representante de la empresa en sí, velar un poco por el aprendizaje correcto del alumno. El alumno de todo esto no se entera. Él hizo las prácticas, le mandaron pasar facturas o lo que fuera, y él lo hizo, pero realmente lo que viene después, esto no se ha llegado a enterar. Entonces, bueno, es una lástima, porque es un aprendizaje a medias. Sí. Y la tercera, porque vino una empresa que me hizo hacer en agosto, era el mes que yo había decidido descansar, me hizo hacer un trabajo a correprisas porque era una empresa inhabilitada por el registro mercantil que tenía que habilitarla para que ellos pudieran vender una serie de unas naves. Y entonces, claro, esa venta se supone que era inminente y yo tenía que correr. Entonces, la hoja registral estaba cerrada porque ellos no habían cumplido sus obligaciones con Hacienda durante los últimos 5 años. Entonces, corre, hacer asientos, hacer contabilidades que realmente estaban a cero, a bajarte las cuentas Buah. anuales, a trabajar. Y fueron varios días con un estrés bastante importante, porque es que tengo que vender la semana que viene, es que lo escrituro, contrato Ya. de arras, que no sé cuánto. Y tú estabas con la lengua fuera y dices, es que son fiestas en Aldaya, no puedo salir, me cago en todo lo que se mueve, ¿no? O sea, tienes que venir justo ahora, ¿no? Fue la falta de descanso, el correr, la frustración que te entra por decir, no lo has podido hacer de otra manera. O sea, ¿te acuerdas ahora que tienes una empresa cuando quieres vender una nave? Además, unas naves que no estaban metidas en el ajuar de la empresa. No estaban registradas ni siquiera. Entonces, bueno, Vale, ostras. y para colmo de todos los males, no pago. ¿En serio? Entonces, yo ahí dije, Te planteaste. me lo planteé después de tener esa mala leche, es agosto, bien. En septiembre ya empiezas otra vez a reconectar y dices, vale, tranquila, es el enfado que todavía me dura y ya está, porque estuve muy enfadada, primero conmigo misma, por no respetarme, Claro. por no decirle, o pedirle una señal por delante, o por no haberlo hecho bien, no para mis estándares, ¿no? Sino para que ese trabajo que fue a correprisa tuviera un beneficio inmediato, por decirlo de alguna manera. Y yo me estaba calentando más y más y más y más y más, hasta que en noviembre, yo cumplo años el 17, el día 15 me voy a tomar un café al Pardala y subo así medio rara a casa, me duele nada, me ha sentado mal el café y no era café, era un cólico de toda esa frustración, de todo Buah. eso que había tenido. Es que el estrés es matador, es Sí. increíble. Y entonces, en esos 10 días en cama aprendí. No me podía mover, estaba la piedra danzando por mi interior. Y aprendes y dices, madre mía, o sea, esto sé que me lo he generado yo con el estrés, o eso, o dolores en la barriga, o lo que cada uno, depende de cómo lo somatice, pero yo lo tenía muy seguro. Entonces, claro, se suma eh, el dicho este de encima de puta palea, pues igual, he estado trabajando, me he estado dejando,
los cuernos, la salud, la diversión, mi vida, el verano, por algo que no me ha rentado, ¿realmente me vale la pena? No me vale la pena. ¿Qué hago? Y entonces es cuando yo empecé a darle vueltas. Y al final, como persona sola y que también tengo que mirar por mi economía, o sea, que es muy bonito decir, oh, sí, claro, voy a vivir de otra cosa. Y dices, bien, yo hago mis cuentas y digo, vale, tengo dos sociedades, una colaboración y 3 o 4 autónomos pequeñitos, digo, y sumado todo, a mí me da para pagar facturas, para pagar la casa y para comer, bien o mal. Digo, pero eso me da. Entonces, ¿me puedo dedicar plenamente a la costura? No. ¿Por qué? Porque no tengo clientes, porque si no tengo ingresos, es tontería los ingresos que tengo, decirle, ahí os quedáis. Entonces también un poco de conciencia, ¿no? De hacer las cosas con un poquito de mente. Y digo, vale, pues entonces voy a simultanearlos. Después de todo el cansancio mental que yo arrastré en 2025, ya no solo por trabajo, sino porque yo me vengo en 2022 cuando falta mi madre. Mi padre falta en 2024 y apenas estaba el yeso seco, viene la gana. Entonces aquí, eh, no sé, donde yo vivo se llegó como al metro 70 o así de altura del agua. Claro. Entonces había Si es sido que un cambio, Aldaya, cierto, claro. Aquella claro, parte. había sido una época dura, pues o sea, históricamente por todo lo que había pasado en mi vida, además de por trabajo, además por Dalí, y luego como aquel viene a poner el lacito, el de la nave. Y dices, bien, pues vamos a pararnos a pensar. No puedo dejar de trabajar en mi asesoría, primera, porque no voy a dejar a mis clientes tirados, segunda, porque es lo que me da de comer a día de hoy, pero lo que sí que puedo hacer por paz mental, porque al final también tienes que sacar tus valores adelante. O sea, yo ahora un, puedes pagarte, yo hay un sector de población que lo llamo la peña de la secta de los dientes perfectos, que se hacen ortodoncias y demás cuando tienen los dientes bien, por estética, por lo que sea, o hay gente que se retoca la nariz, o hay gente, digo, vale, para ellos es salud y para ellos es bienestar. Para mí el bienestar es estar yéndome a dormir por la noche y decir, jolines, hoy he aprovechado el día y además hoy he estado contenta con lo que hago. Y decidí compatibilizar, ya que ha habido una serie de personas que me puedes arreglar un traje de fallera, que además también han sido inicios divertidísimos. Una chica, una niña de 9 años, en agosto me trae la tela y tal, hazle un corpiño a mi hija. Yo le hago el corpiño a la hija. Le pruebo en noviembre y la niña se resfría. Entonces, 3 días antes de la presentación me tocó deshacer el corpiño corriendo, hacérselo conforme podía porque la niña había aumentado 4 dedos. Ostras. Bien, estupendo. Luego hay otra chica que fue fallera mayor infantil antes del año 2000 y había dejado de ser fallera porque fue un año que a ella le causó mucho estrés y ahora fue mamá y quiere retomar el tema de la falla y dice, oye, el traje de fallera mayor infantil yo recuerdo que me habían dejado tela dentro. ¿Tú me puedes arreglar el traje a ver si da o no da o tal? Y bien, entonces, bien, trabajos divertidos que para mí suponen como un reto, no es empezar a hacer un traje desde cero, sino que es arreglarlo, tiene en caso de esta chica, pues tiene su historia, tiene su respeto y vaya. Y decidí en 2026 compatibilizar. ¿Que no me sale bien la costura? No pasa nada. Yo por mi formación, por mi experiencia laboral y por los 20 años que llevo trabajando en esto, No tendrás problema en volver. claro, no tengo problema. Hay que ser humilde. Si algo que tú has querido empezar no ha ido bien, no pasa nada. Tú puedes darle una temporada y decir, vamos a probar a ver qué pasa. ¿Que puedo vivir de la costura? A los clientes que tengo de asesoría les daré la opción. O sea, no los voy a dejar tirados. Porque creo que también cuando tú trabajas para alguien de una manera tan seguida, está ya no solo la estima, sino que está también la responsabilidad entre nosotros. Entonces, yo a estos clientes, yo los voy a seguir llevando, aunque sean los sábados por la tarde, aunque sea de una manera un poco más rasa o a lo mejor decir, chica, voy a dedicarte a la empresa solo por las tardes, martes y jueves. Si no es urgente, no me llames en esos días. Yo este año no sé qué va a pasar. Es lo que tiene el emprendimiento.
yo no sé si las empresas que estoy gestionando la asesoría van a cerrar y tengo que Claro. apretar más. Yo no sé si en declaraciones de renta me voy a montar en el dólar y puedo vivir bien lo que queda de año. Yo no sé si la costura va a venir bien. Si ahora de repente hago 4 trajes de fallera míos y la gente se enamora y me empiezan a contratar para fallas 2027. No lo sé, pero ese es el riesgo que tiene ser autónomo. Sí, emprender al final tienes que tener fe y confianza en ti mismo. Claro. Paqui, y en el momento en el que se muere tu madre o lo del cliente este en agosto, que son momentos de ansiedad, ¿en qué te refugias? ¿Que tienes algún tipo de disciplina, pues el estoicismo o la religión, la fe en Dios? ¿En qué te refugias en esos momentos para poder aguantar? Pues, a ver, yo eh, hago meditación desde 2019 porque había tenido un problema de salud, había tomado un medicamento que no me sentó bien y entonces me empezaron a dar una serie de corticoides. Esos corticoides, lo que decíamos antes de los errores, el médico, en vez de recetar los 18 días de pauta o 18 semanas, no lo sé, me puso 18 meses. Entonces, 18 meses con corticoides a mí me Buah, supuso, a efectos físicos, retener agua, grasa y todo lo que vino. A efectos mentales era yo me sentía como si estuviera viendo la vida pasar a partir de un escaparate, ¿vale? Entonces yo, vivía, veía lo que pasaba, pero no acababa de ser consciente. Y bueno, de alguna manera, además tuve un efecto rebote. Cuando me los quité, cuando fui al doctor a revisión y demás, habían cambiado la doctora de medicina primaria y me dice, ¿desde cuándo te estás tomando esto? Digo, desde tal fecha. Y me dice, ¿y no te encuentras mal? Y digo, me da pájara cuando me lo tomo por la mañana, he engordado 25 kilos, ya, pero digo, es que no sé realmente cómo me tengo que encontrar, porque todo esto era para mitigar un efecto de una madre pastilla mía. que me había sentado mal y me lo dejé. Entonces, bueno, tuve efectos rebotes, se me durmió el cuerpo una temporada y tal, y coincidió con que yo me fui a ver a unos amigos a Escocia. Me fui una semana a las Highlands y, y allí, un día de ellos, el chico, José Ramón, me dice, ¿te importa si me voy a meditar? Y digo, no. Dice, nos vamos mi mujer y yo a meditar y tal, no sé cuánto, no sé menos. Digo, a lo que te plazca, o sea, estás en tu casa, encima que me has acogido una semana, te voy a decir yo, digo, pues mira, me voy a dar un paseo por Inverness y ya está. Y dice, no, tranquila, que es cuestión de media hora. Digo, bueno, pues entonces me pongo a leer. Y cuando fuimos a cenar, bueno, ellos habían acabado de meditar y tal, yo les pregunté que en qué consistía. Y entonces ahí empezó la conversación un poco eh, más trascendental. Dicen, Paqui, ¿cómo te sientes? Y digo, pues mira, yo ahora mismo me siento como si mi vida se hubiera convertido en un novillo de lana, digo, pero un novillo de lana después de que pasa un gato travieso entre sus patas. O sea, que está todo deshilachado por ahí, o sea, hay un cabo que está a la entrada de casa y el otro está ya perdido en el cuarto de baño. Digo, yo me siento así, yo me siento que estoy desmadejada y tengo que tirar del hilo para volver a crearme. Y entonces ellos me invitaron a orar. Ellos son budistas, del budismo japonés, de Nichiren, y me enseñaron a meditar con sus cosas, sus plegarias y demás. Y ahí empezó todo. Entonces he Qué bueno. tenido épocas de crisis, épocas en las que me he puesto a entonar Daimoku, que es como lo llaman ellos, de una manera casi enfermiza, pero yo creo que en todo, o sea, hasta el más religioso tiene falta de fe en Dios de vez en cuando, tiene sus dudas. Entonces, todo es una evolución. Y yo creo que da igual, forma parte del ser humano entregarse y luego desconfiar. Entonces, ahora sigo orando, lo había dejado durante una temporada. Cuando estaba mi madre en el hospital, pues me tiré 3 semanas con ella porque mi madre había desarrollado una especie de leucemia que era galopante y la médico me dijo, le quedan 6 meses de vida.
bien sea, dice, no es candidato a quimio por edad, pero si quieres, para darle calidad de vida, podemos darle ¿cómo se llama? Una especie de tratamiento alternativo para ver cómo evoluciona y a los investigadores, pues claro, evidentemente les es de mucha ayuda. Y ahí estuvimos 3 semanas en la FE, en la planta de ¿cómo se llama? De trasplantes incomunicadas. Y yo ahí pues tenía miedo porque mi madre la ingresaron en Manises hasta que le sacaron todo el fallo de la sangre y demás y nos fuimos a la FE. Y ya tenían miedo de que mi madre faltara por lo delicada que estaba desde Manises hasta la FE en la ambulancia. Tenían ese miedo. Imagínate, después nos hicimos las pruebas del coronavirus, porque esto era principios de 2022. Mi hermana y yo con las pruebas del coronavirus. Salimos las dos que estábamos limpias, pero solo se podía quedar una. Mi hermana tiene su familia, evidentemente me quedé yo. Y bueno, pues allí ya no es religión o no religión, es simplemente observar. Observar cómo se puede ir la vida, reflexionar que a veces está muy bien la soledad, pero cuando te obligan a estar solo, viene grande. Y siempre tienes que tirar de tu forma de ser y de la fuerza interior. A mí me preguntan, ¿eres budista? ¿Eres religiosa? ¿Eres no sé qué? Porque yo puedo entonar el Daimoku con budista, pero es que yo lloro cuando entran al Cristo en la iglesia después de la Baisa. O sea, yo ir en la Baisa tirando cohetes, para mí eso es de las cosas más grandes que puedes hacer. Yo creo que tengo un poco de todo, pero sobre todo, y esto viene por parte del budismo, es creer en mí y en el potencial y en yo ser mejor, no ser la mejor, sino cada día dar un poco más de mí, pero no a los demás, sino a mí también, y crecer, simplemente. Estoy súper de acuerdo, sobre todo lo que decías de cada religión tiene una parte de disciplina, y yo lo digo por una experiencia personal, yo creo en Dios, no hace mucho además que empecé a creer, sobre todo hace poquito, y es lo que dices tú, que hay días y días, hay días pues que te cuesta un poco más o que a lo mejor al final el ser humano somos muy de si no lo veo no lo creo, entonces yo tengo una mente muy analítica también en ese aspecto, entonces a mí me cuesta un poco, pero es lo que dices tú, al final no hay que esperar a que nos pase algo malo, sino yo creo que ese interés por el budismo en tu caso o por el cristianismo en mi caso, creo que tiene que ser genuino, un interés genuino en el que tienes que tener como objetivo lo que tú decías, ser una mejor persona. Y yo creo que el ser humano tiene esa parte en el que si limita hasta una zona, puede llegar hasta una zona que es la que puede tocar, la que puede ver, pero si queremos llevar a un crecimiento exponencial, llegar a ese 100% de capacidad cerebral, yo creo que tiene que ver mucho la fe. Y es algo importante. Entonces, aparte de no solamente es orar y tal, sino que también tienes que tener esa disciplina de todos los días y tienes que tener claro que esto es como una montaña rusa. Al final hay Mm. altibajos. Hay días que te va a costar un poco más y otros días que te va a costar un poco menos. Sí, Paqui, sí, sí. estamos acabando ya. Por lo general, pido a todos los invitados que le hagan una pregunta al siguiente invitado, ¿de acuerdo? El invitado anterior te hizo una pregunta a ti. Y es la siguiente. ¿Qué tres objetos te llevarías a una isla desierta? A ver, ¿qué tres objetos me llevaría? Es que hasta tengo que cambiar la posición para pensarlo. ¿Qué tres objetos me llevaría a una isla desierta? Si quieres puedo acotarlo, venga, en un mes. Imagínate que No, te vas no, a una isla no, me desierta da un igual. mes. A ver, da igual que sea un mes o toda la vida, un reloj evidentemente no me lo voy a llevar. Claro. Yo me llevaría un abridor de ostras, Buena, ¿vale? mm, eh, Algo para cazar, supongo. habiendo palos, y un abridor de ostras. ¿Para qué quieres cazar, no? Y yo creo que, Te no sé, quedan dos, ¿eh? no se me ocurre llevar nada más, porque si estás en una isla desierta y me llevo un libro, lo más normal es que se moje. Entonces también de tantas veces me leería ese libro que ni viviría la vida y me lo acabaría aprendiendo.
Entonces, no. Me llevaría... Igual me llevaría a los gatos. Ah, mira. Y los gatos son dos, pero te lo voy a contar como uno. Vale. Y... Y un peine. Y te digo por qué de las tres cosas. El abridor de ostras, porque entiendo que para hasta que aprenda a cazar, porque yo, o sea, es que no corro ni para coger un autobús. Esa es buena, ¿eh? Una ostra realmente te metes en la playa, ¿no? Y las buscas y las encuentras. No se Ni los mueven. cocos. Si tienes que Exacto. hacer fuerza para abrir un coco, yo creo que eso, o sea, tiene mucha empuñadura y al ser la hoja más o menos corta y roma, para romperlo estaría bien. Claro. Bien. Ampliarle a cangrejos, si quieres también. Entonces, eso para, para aprender, para alimentarme y demás. A mis gatos, porque yo creo que a día de hoy, quitando la familia y mis amigos y aquellos que considero como parte de mí, me siento como su mamá. Entonces, sufriría mucho. Y entonces, para tener el mismo final los tres, prefiero tenerlos conmigo y darle un final que a mí me gustaría y estar con ellos. Y el peine, porque lo que te digo, cuando a mi madre la llevan a la fe y le dicen, te vas a quedar aquí 3 semanas y no puedes salir ni entrar, oye, nunca valoré lo que valía un peine Lo echaste de menos ahí. hasta que Qué no me bueno. tiré 2 días en un hospital sin poderme peinar. Qué bueno. Me lo apunto. Oye, te toca a ti. ¿Qué le quieres preguntar al siguiente invitado? Puede Me ser lo toca que a mí, sea, ¿eh? a ver, Puede ser desde, pues lo como te he preguntado, me han hecho preguntas en cuanto a empresas, de personalidad, cualquier cosa, de religión, filosofía, de todo tipo, lo que tú quieras. vale, pues me gustaría preguntarle si, y me da igual que sea, o sea, va por la época, por favor, por la parte de la religión. Si, da igual de si comulga, si no comulga, si es budista, hinduista, taoísta, cristiano, judío, musulmán, o sea, me da igual, pero ¿cómo se siente después de esos ratos de recogimiento? Es decir, yo, por ejemplo, yo tengo mis ratos de recogimiento en los que a veces estoy enfadada conmigo misma y me dedico a analizarme. Y siempre intento salir con una visión positiva, ya, o sea, ya no redimirme de lo que he hecho, porque si lo he hecho mal, está mal, pero de cómo, veníamos a lo de antes, cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, esa autocrítica, Ujú. eh, esa es la pregunta. ¿Te haces autocrítica y sales ganador o vencedor? O sea, que una vez que se hace el autoanálisis, ¿no? ¿Cómo es el veredicto? Si se siente Sí, bien consigo mismo, ¿no? sí. Me la apunto. Paqui, oye, ha sido un placer. Gracias por tu honestidad en cada respuesta a cada pregunta que te he hecho. Y nada, mucha suerte con el nuevo negocio, que seguro que lo vas a conseguir. Y si no, ya sabes que siempre puedes regresar a lo otro, pero yo lo que te diría es que no abandones. Quema todos tus barcos. Sé que es fácil decirlo desde fuera. Yo lo he hecho. Es verdad que yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo vivo de alquiler, vivo con mi pareja. Y he quemado todos mis barcos. Yo dejé mi trabajo también para dedicar a lo que realmente me gusta, que son las finanzas. Y la verdad es que estoy contento. Entonces, te animo a eso, a lo que estás haciendo hasta ahora, que tira hacia adelante y es una guerrera como has hecho hasta ahora. Decías que las asturianas son valquirias, pero creo que tú te has quedado con algo de valquiria también cuando fuiste a Asturias, que se te nota la forma de hablar, la forma de tu personalidad, así que para adelante que lo vas a conseguir seguro. Muchísimas gracias. Un placer y hasta la Igualmente. siguiente. Hasta Chao. luego. Chao. Acabas de escuchar un episodio del Diario de un Emprendedor, un podcast donde aprendemos las mejores lecciones de CEOs que han conseguido llegar a lo más alto con su empresa. Suscríbete para no perderte el siguiente episodio.